Muchísimas gracias, señoras y señores, por continuar con nosotros. Miren, la verdad es que vivimos en un país con una economía informal, donde aproximadamente más del 50% no paga impuestos, mientras que la clase media está saturada de impuestos. Veamos. La República Dominicana es uno de los países de la región con mayor cantidad de pagos de diferentes tipos de impuestos y tasas. Los impuestos son tributos obligatorios que las personas y las empresas dominicanas deben pagar a una entidad gubernamental como la Dirección General de Impuestos Internos, por el cual el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo la administración, prestación de servicios públicos y realizar las infraestructuras necesarias. Sin embargo, algunos consideran el Estado dominicano es poco lo que invierte en obras. He oído mucha gente que se burla de que cuando el presidente Balaguer les reportaban los ingresos, él separaba la mitad para invertir y la otra mitad para cubrir las cargas fijas del Estado. Pero hoy en día, yo diría que si tú sumas los gastos corrientes, incluyendo intereses de la deuda, y lo comparas con las recaudaciones, aquí no hay una obra que no se ejecute porque tiene el financiamiento externo. Sí, evidentemente que hay una queja de la población en el sentido de que la población considera que los servicios que otorga el gobierno son servicios que ameritan una mayor calidad. Y yo creo que en ese sentido hay que mejorar los servicios públicos. Por ejemplo, cuando tú vas a sacar un pasaporte, a propósito de la situación que se ha generado con el pasaporte. Esas son quejas de la población que hay que atenderla. Los principales impuestos en República Dominicana y que se pagan a través de la DGI son los siguientes. El ITEVIS, que es el impuesto que grava todas las transferencias e importaciones de bienes industrializados. Tenemos el que más produce ingresos es el ITEVIS. Hay algunos que me sorprende que se vanaglorian, como ahora mismo hay un nuevo ingrediente en esta Semana Santa, las recaudaciones de los peajes pasó a ser un motivo de satisfacción del gobierno. Está el impuesto sobre la renta, está el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Cada vez que consumimos, estamos pagando ITEVIS. No importa si es clase baja, si es clase media, si es clase alta, está pagando ITEVIS. La misma cantidad inclusive. El ITEVIS representa el 70% de los impuestos del Estado. El 70%, y con eso que se hacen las estructuras y se cumplen los compromisos del Estado. Impuestos sobre la renta. Este grava los ingresos y ganancias de las personas y las empresas. El impuesto selectivo al consumo. Este grava las transferencias solo de algunos bienes y servicios, tales como el alcohol, el tabaco, el servicio de telecomunicaciones y la transferencia electrónicas, así como los seguros. Saca tu seguro de tu vehículo, por ejemplo, y tú estás pagando un 16% de selectivo al consumo. No es ITEVIS, pero es selectivo al consumo. Es un impuesto. Es un impuesto. En este último, un empleado que devenga un salario exento de impuesto, o sea, por debajo de los 35,000 pesos, paga 2.87% para el sistema de capitalización individual de pensiones AFP y para el sistema de salud 3.04% las ARS y el empleador 7.10% para el fondo de capitalización individual del empleado AFP, 7.09% para el seguro de salud ARS, 1.1% la cobertura de riesgo laboral y 1% de la nómina para Infotep. Estos últimos datos, según la exdirectora interina de Impuestos Internos, Germania Montaz, en una entrevista para un periódico de circulación nacional. Montaz indicó además que si el empleado formal paga de su salario 5.91% y el empleador debe aportar 15.29% más el 1% de la nómina, encuentra un incentivo para manejar empleados informalmente. 25,000 pesos no paga impuestos sobre la renta. De ahí para arriba paga impuestos sobre la renta. Escalonado. Sí. A medida que sube tu salario, tú vas partiendo de una escala de 15% la más bajita hasta 25% la más alta.
Diferente a la compañía, que la compañía paga el 27% de su ganancia. En el caso del impuesto sobre la renta a las personas físicas, que hay un monto que es exento de aquellos que tienen salarios anuales, que ganan menos de 34,000 pesos mensual, ellos están exentos del pago de impuestos sobre la renta. Y evidentemente que también hay otro tipo de impuestos que son también impuestos, como se les llama, indirectos, porque en cierta manera recaen de forma indirecta sobre las personas, sobre el contribuyente, y en este caso podemos mencionar el ITEVIS. Otros impuestos en el de sucesiones y donaciones se aplica a la transferencia del patrimonio sucesoral por causa de muerte, herencia y o legado y donaciones. El impuesto al patrimonio inmobiliario grava el total del patrimonio de los fideicomisos y en el caso de las personas físicas grava el total del patrimonio superior a 7.438.197 pesos. Todos esos impuestos pueden simplificarse en 3 o 4 o 5. Hay incluso impuestos que sale más caro cobrar lo que cobran. Porque hay otros como por ejemplo el impuesto a las sucesiones, a las donaciones, impuestos sucesorales, que son impuestos que te producen menos dinero que el que pudiera, que el costo de cobrarlo. Donde quizá yo no estoy de acuerdo con el impuesto, que tú tienes una compañía y tú estás pagando el 27% de la ganancia que dejó la empresa, pero tú como persona física, entonces tienes que pagar el 10% de lo que sería la parte tuya. Que sería un 37. Un 37. Y el de impuestos a vehículos de motor son aquellos que se generan por el registro, asignación de placas, circulación, modificaciones en la matrícula, entre otros. Otra forma del Estado Dominicano adquirir ingresos, pero sin considerar los impuestos a través de ley, son las denominadas tasas, que consiste en generar dinero tales como los pasajes de los boletos aéreos, también a través del turismo, entre otros. Arbitrio es un concepto también que se utiliza cuando los impuestos o las tasas son pagadas o cobradas por los gobiernos locales. En los años 90, cuando la administración del presidente Balaguer, la mitad de los recaudados se invertía, ahora no alcanza los recaudados para cubrir la carga fija del Estado. Y todo lo que invertimos tiene que ser con financiamiento externo. Incluso para pagar la deuda vieja tenemos que buscar deuda nueva. Y bueno, hay dos millones que están tributando, pero hay 4.6 o 7 personas que son adultos que trabajan. Sí. Entonces se divide entre los 7. Sí. ¿Qué significa? Que si tú distribuyes la tasa entre los que realmente están pagando el impuesto, no es un 14%. Se te mete fácilmente un 42%. Sin embargo, pese a la gran cantidad de impuestos que tiene el Estado Dominicano, es poco lo que se ve en las inversiones, ya que la mayor cantidad de ingresos se va al pago de deuda externa y otra al pago de la nómina pública. Por eso cuando tú, por ejemplo, oyes decir que aquí hay una presión tributaria baja y te dicen que está en el 14, 13 y pico, 14%, pero esa presión tributaria nada más la pagan menos del 50% de la población, porque más del 50% es informal. Germania Montaz se refirió a la situación de la informalidad e indicó que para el año 2023 estuvo en un 56.5% y previo a la pandemia en el año 2019 fue de 55.2%, lo que hace que las evasiones de impuestos en el país sean mayor en los últimos tiempos. Junior Trinidad, Objetivo 5. Bueno, ya vieron ustedes, señores, estamos tomando préstamo para pagar préstamos.